Muy buenas tardes, bendiciones del Eterno en cada uno de ustedes, que la gloria del Eterno sea una realidad en cada uno, que las bendiciones y el propósito se establezcan en cada uno, y que en este tiempo de que se nos permite estar en casa, podamos estudiar un poco la palabra del Señor y saber que cada uno cumple una función, que cada uno cumple un llamado, que cada uno cumple un propósito, y que si estás dispuesto a obedecer a Dios por encima de lo que piensas, por encima de lo que opinas, por encima de lo que sientes, porque la fe no es un sentimiento, la fe no es una emoción, la fe es responder al mundo espiritual, la fe es responder y obedecer a lo que la palabra de Dios establece y dice. Entonces, la vez pasada estábamos estudiando sobre los principios, los pilares que llevaron a Satanás a caer, a cometer. Estábamos estudiando Ezequiel capítulo 28, verso 2, verso 15, verso 17, verso 18. Bendiciones a quienes se están uniendo ahora. Dice, tu corazón se ensoberbeció y dijiste, yo soy un Dios y estoy sentado en el trono de Dios en medio de los mares, pero tú eres hombre y no Dios y has puesto tu corazón como el corazón de un Dios. Todo tiene que ver con la distorsión que hay en el corazón del hombre. Hemos enseñado en algunos lugares y hemos dicho, y ya lo están copiando este cliché, anoche escuché a alguien que estaba hablando sobre esto, información sin formación trae deformación. Ahora, restablecer, reformar, rediseñar lo que ha estado un poco malo, lo que nació distorsionado, es un poco complejo, porque fuimos muy buenos alumnos para aprender lo que fue mal enseñado. Y lógico que reevaluar todo eso es un poco engorroso, nos cuesta, porque la razón, las opiniones, los argumentos, las teorías, somos más dados a la teoría. En cambio, en ese tiempo, pues, que estamos un poco más, con más tiempo libre disponible, podemos estar estudiando lo que es la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice y establece como tal, lo que es una verdad bíblica, que si está en la Biblia tenemos que obedecerlo, si no está en la Biblia lo dejamos pasar de largo, porque Dios no está comprometido con algo que no esté escrito. Dios está comprometido con los principios bíblicos establecidos, con lo que está escrito. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no va a pasar. El cielo, la tierra y la vida va a pasar, pero la palabra no va a pasar. La palabra es inmutable, la palabra no cambia. Y Dios tiene propósito de bendición. Lógico, hay ataques en este tiempo, hay una opresión muy fuerte hacia los hijos de Dios, pero este es uno de los mejores tiempos porque nos lleva a percibirnos y estudiar la palabra. Perfecto era en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad, se enalteció tu corazón. Corrompiste tu sabiduría con muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos. Una cosa que es la autopista, es transitar un auto sin frenos en una autopista, es la egolatría. Sentirse que sos grande, sentirse que no hay nadie más grande que tú, sentirse que te las sabes todas, sentirte que eres el chacho de la película, eso lleva a la caída. La misma Biblia en el libro de Proverbios dice que antes de la caída viene el orgullo y antes del abatimiento la altivez de espíritu. Satanás intentó robar la adoración a Dios. Él siempre ha querido imitar. Y un imitador es una persona vanagloriosa. Un imitador rompe todo principio de lealtad. Un imitador rompe todo principio porque usurpa cargos, usurpa funciones, usurpa nombres. Es buscar adoración y aclamación por sus logros y por sus méritos. Mire, sabemos que nosotros imitamos a Dios, imitamos a Jesús, pero hay gente que lee un libro, lo fotocopia, le cambia los títulos, le cambia el nombre, e inmediatamente también empiezan a venderlo como un nombre propio. Escuchan algo de alguien, inmediatamente lo hacen pasar como suyo. Sabemos que toda inspiración y toda revelación es del Espíritu Santo. Toda inspiración y toda revelación viene a través de la palabra de Dios. Se enalteció su corazón. Se enalteció tu corazón. Eso es orgullo, es un pecado gravísimo. Pues llega a la persona a creerse más que los demás. Es una actitud de corazón. Creerse que uno se la sabe todas, que uno tiene más unción, que uno tiene más poder, que uno tiene más autoridad.
Y de hecho el sistema religioso nos ha vendido esa teoría que nos la hemos comido enterita, que decimos que ahora sí soy alguien porque estoy bajo la cobertura de alguien mayor o mejor que la persona con la cual yo estaba. Satanás dijo, seré, y esto es rebeldía, pues eso es tener un sentido de independencia, porque se cree que al tener la capacidad se puede actuar solo. Yo soy un Dios, esto denota autosuficiencia, sentido de perfeccionismo, que no acepta la ayuda, que no acata consejos. Estoy sentado en el trono de Dios. Esto es una vil mentira. Hermano, a veces nosotros, por no tener una clara identidad, por no tener una clara ubicación de la posición, a veces nos creemos cualquier cosa, nos creemos cualquier tontería, caemos en usurpación, caemos en manipulación, caemos en sugestión y rompemos algunos principios bíblicos porque seguimos más a las teorías que la gente quiere establecer que a lo que Dios quiere enseñar. Satanás dijo en su corazón, subiré, la soberbia, yo lo voy a hacer, yo soy capaz, yo lo hago mejor que este, yo lo hago mejor que el otro, yo sé más que fulano, yo soy mejor que sutano, y si esa persona en cierto modo no es mejor, entonces lo denigro, lo malpongo, lo calumnio, lo critico, lo señalo, lo minimizo, lo ataco, tantas cosas para tratar de sobresalir. Eso es lo que le gusta a la religión, andar en una guerra de desautorización de unos a otros, de minimizarse unos a otros para presentarse como el más ungido, para presentarse como el más sabio, para presentarse como el chacho de la película, como decimos en Venezuela. Querer hacer las cosas a su manera es obstinación. Hay personas obstinadas en hacer las cosas a su manera, que juegan con la psique con el colectivo, con la psique colectiva de la iglesia, porque eso les gusta a la gente. Así te dice el Señor, así me muestra Dios, me metí 40 días de ayuno, y eso le da una aura de espiritualidad. Porque hablar 2 o 3 lenguas, llevarse las manos a la barriga, parecer como que tuviera retorcijones de estómago y decir, así te dice el Señor, así te dice el Señor. Eso nos ha hecho creer a nosotros que eso es ser una persona espiritual, que eso es una persona madura. Y como somos tan impresionables, siempre andamos buscando las últimas modas, los últimos moveres, los últimos movimientos, las últimas funciones. Y se nos olvida que Dios obra conforme a la palabra y lo que está escrito. Mucha gente, muchos profetas dicen, no, que ya no todo está en la Biblia. Es verdad, la Biblia dice que no todas las cosas que hizo Jesús fueron escritas, porque si se fueran escritas todas las cosas, no cabrían en los libros del mundo para contarse todas las historias y hechos, manifestaciones de Jesús. Entonces, dejarnos llevar por las modas, por encima de quebrantar los principios de la palabra. Dios no quebranta principios para satisfacer caprichos. Querer hacer las cosas para nuestra propia satisfacción. En el libro de Isaías capítulo 14, verso 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? Derribado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes, y seré semejante al Altísimo. Seguiremos describiendo los pasos que llevaron a Satanás a su caída. Es de notar que toda persona que en su vida estén operando estas cualidades se encuentra bajo principios satánicos, y a veces hay personas que están bajo principios satánicos y piensan que están adorando a Dios. Sanbalat decía que él profetizaba en el nombre de Dios. Tantas cosas. La misma Biblia establece una verdad que no se puede refutar. La Biblia dice, yo vengo en nombre de mi Padre y me rechazan. Si alguno viene en nombre suyo, a este recibís. Y sabemos que el espíritu del anticristo tiene que ver con que él va a venir en su propio nombre, va a venir en el nombre también de Satanás, y ese va a ser recibido. Y todo aquel que fue enviado en el nombre del Padre fue desechado. Los profetas hoy día buscan aceptación. Los profetas hoy día buscan calar en la cultura popular, buscan asimilarse al sistema. El profeta hoy en día busca caer bien para que lo honren, para que lo bendigan. El profeta hoy en día busca halagar a la gente
agradar al oído de la gente, decir las cosas que la gente quiere oír. Y si tú te levantas y tomas tu posición espiritual, tú te das cuenta que tú estás llamado a cumplir los principios de bendición, aunque no sean políticamente correctos para el sistema, pero sí obedecer a Dios va a incomodar a los hombres. Obedecer a Dios incomoda a quienes están como receptores o como líderes y guías del sistema eclesiástico. Cuando Satanás dijo, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo, estaba denotando principios de división. Gente que se va molesta de la iglesia y no se van solos, hacen como Satanás, se llevan la tercera parte de los ángeles. Gente que se va molesta, que dividen, que usurpan las funciones del pastor. En una ocasión yo estaba pastoreando en Venezuela y encargué a alguien para que se hiciera, para que liderara unas células y liderara una iglesia filial que había. Y llegó un momento en que el hombre usurpó mis funciones y ya la gente no me quería ni recibir ni abrir las puertas. Ingratitud, una persona ingrata anda bajo principios satánicos, una persona ingrata no entiende, es criticona, es burlona, una persona ingrata es desleal, una persona ingrata es oportunista. Si te escogió Dios, Dios te va a hacer salir adelante. Si te escogió Dios, Dios va a respaldar tu llamado. Si te escogió Dios, Dios va a cumplir su obra en ti. Si te escogió Dios, vas a ver realidad todo lo que Dios te ha prometido. Ahora, si te escogiste tú, si los hombres te pusieron, si los hombres te escogieron, es lógico que vas a temblar cuando veas tu posición, ser afectada, o cuando veas tu posición temblar. Vas a tener que cuidar tu posición, como dice el dicho, a punta de dientes, de garras, porque te sientes inseguro ante la competencia o la rivalidad de otros. Si te escogió Dios, tú estás tranquilo y quieto porque sabes que tú vas a cumplir una función de alguien que te envió y te comisionó, y que tu trabajo está cumplido hasta donde tú obedeces lo que te ha sido encomendado. Pero si te escogieron los hombres, si te dieron una figura de autoridad los hombres, ahí sí tú vas a luchar con toda artimaña humana para tratar de obtenerte en tu posición. Hay personas que tienen su corazón corrompido por pecado, y buscar agradar al sistema, asimilarse al sistema, es romper principios bíblicos de bendición. Una persona bajo principios satánicos hace como Satanás, es un imitador, dice: yo soy un Dios, o sea, yo soy un hombre de autoridad, me las sé todas, lo que yo digo sí tiene valor, lo que yo digo sí tiene respaldo, lo que yo digo sí tiene autoridad. Hoy en día los profetas gastan tanto tiempo tratando de convencer a la gente de que son usados por Dios, que se les olvida que hay una función que cumplir netamente. Por ejemplo, Amós, Dios le dijo a Amós que se levantara, le diera una palabra directiva al rey de Israel, le diera una palabra directiva que al rey de Israel no le iba a agradar. Amós fue, le dio una palabra, le dijo al rey: rey, vengo de parte del Eterno, el Eterno me ha dado una palabra para ti. Le soltó la palabra y el rey quiso complacer al profeta y le dijo: profeta, ven acá. Y Amós le dijo: discúlpeme, yo no soy profeta, yo soy boyero, te doy la palabra y voy a seguir cumpliendo mis funciones. Hoy día, usted se imagina el marketing, la campaña publicitaria que Amós haría en las redes sociales diciendo: oh, yo soy el hombre que le habla a reyes, yo soy el hombre que Dios me ha dado una palabra de reino para dirigir reyes, yo soy el hombre que dictamino tiempos de reyes, donde los reyes vienen a mí para que yo les dé consejos. A Amós le desinfló el globo. ¡Ta! Le dijo: yo no soy profeta, yo soy un boyero, voy a cumplir una función profética porque no puedo evadir la responsabilidad que Dios me está encomendando. Nosotros no podemos evadir las responsabilidades que Dios nos está encomendando. Eso es lo que estamos llamados a hacer en este tiempo. Cumplir con las responsabilidades que Dios nos está llamando a cumplir. Establecer orden.
porque eso tiene que ver lo profético, hablar en nombre de, para establecer orden, para direccionar. Y en la guerra espiritual usted se da cuenta que la gente anda en una viva pelea contra el diablo, pero su vida está en un total desorden. La gente dice, no importa, Dios así me usa. Mire, Dios para usar, o Dios para hablarle a alguien, si tiene que usar una burra, la usa, pero no por eso la burra es profeta. Seré, soy. Esto es exaltarse a sí mismo, una adoración al yo. Altivez, yo también puedo. Rebeldía, yo soy capaz. A mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Yo me le sujeto a Dios, yo no me le sujeto a hombre. Vanagloria, lo hice. Oh, mira el carro que me acabo de comprar. Mira, eso es solamente para que te inflen la vanagloria. Oh, qué inteligente, qué capacidad tienes, qué poder tú tienes, qué tremendo. Para que la gente hable bien de ti y te adule. Envidia, seré igual a Dios. Agregado a la ingratitud, sobre estos pilares se basó la caída de Satanás, y bajo estos principios muchas personas viven una vida de derrota y fracaso, pues estos principios los llevan a la muerte espiritual, porque son los detonadores de una bomba de tiempo que lleva escondida en lo profundo de su corazón. Un adagio griego decía, tú quieres conocer lo que hay en el corazón del hombre, dale poder y dale dinero. No hay cosa que pervierta más el corazón de un hombre que el poder y el dinero. Hay gente que es muy humilde cuando no tiene nada, pero cuando apenas tienen algo, inmediatamente su corazón cambia. ¿A cuánta gente nosotros en los tantos años de ministerio por las naciones, nosotros le ministramos la palabra? Cuando comenzaron con 5, con 6, después subieron a 50, 60, ahorita algunos tienen 100, 200, 800, 1500, pero ya ni un café te invitan. Porque, bueno, tenían una bomba a punto de estallar en su corazón y apenas tuvieron poder y autoridad, su corazón cambió por completo. Primer atentado satánico. ¿Qué buscó Satanás desde que fue expulsado del cielo? Satanás siempre busca derrumbar la autoridad. Primer atentado satánico, el derrumbe de la autoridad. Satanás quiso que la autoridad que Dios le había delegado al hombre se derrumbara. Como él vio que no pudo darle el golpe de estado a Dios, él le dio el golpe de estado a quien Dios había creado para romper el cordón umbilical de la relación entre Dios y el hombre y romper con el orden que se había establecido. El derrumbe de la autoridad. Dios crea al hombre para que gobierne. Escucha esto. Dios crea al hombre para que gobierne. Dios crea al hombre para que domine el mundo bajo su cobertura y autoridad. Dios creó al hombre para que el hombre reflejara su gloria, para que el hombre reflejara el propósito y diseño, para que el hombre reflejara bendición, reflejara que estaba con la cobertura de Dios. Bendiciones, hermana Lila, saludos para usted, para el Nir, para la Yera, para Sebas. Un abrazo a la gente del monte, esperando pues que las bendiciones del Eterno les cubran grandemente. Entonces, Dios crea al hombre para que el hombre gobierne y domine sobre el mundo, sobre su cobertura y autoridad. Cuando Dios crea al hombre no había enfermedad, cuando Dios crea al hombre no había muerte, cuando Dios crea al hombre no había pecado. La naturaleza que Dios le puso al hombre fue su naturaleza, su esencia. Dice la Biblia que sopló Dios sobre el hombre. ¿A qué vino Satanás? A atentar contra la autoridad, a atentar en contra del orden de Dios. ¿Qué hacen los anarquistas? Atentan contra el orden. ¿Qué hacen los feministas? Atentan contra el orden. ¿Qué hacen los movimientos que se están suscitando en este tiempo? Atentar contra el orden. ¿Qué hace el socialismo? Atentar contra el orden. Atenta. Dios crea al hombre para que gobierne y domine sobre el mundo bajo su cobertura y autoridad. Satanás sintió celos del hombre. ¿Por qué? Porque dése cuenta algo. La Biblia dice que Dios hizo al hombre menor que los ángeles y lo coronó de honra y de gloria. Y no obstante con esto, después de la cruz del Calvario, dice la palabra que Dios
le delegó autoridad nuevamente al hombre, sujetando todo bajo la planta de sus pies. Porque Jesucristo dijo, toda autoridad me ha sido dada. Pero Jesucristo no se llevó la autoridad con él, se la delegó a la iglesia. Y dése cuenta algo, Jesús dijo, y aquí viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Satanás no tiene dominio sobre el hombre. Satanás no tiene poder sobre el hombre. Satanás usurpa el poder y la autoridad sobre el hombre. Jesucristo dice, y aquí viene el príncipe de este mundo. No te cuenta que Satanás puede ser el Dios de este siglo, pero no es el rey de este siglo. El rey se llama Jesús. El rey que gobierna, sobre todo gobierno, se llama Jesús y Dios. Entonces notamos que el rey está por encima del príncipe. Entonces yo no sé de dónde sacaron la teología o la teoría de que Dios anda peleando en una guerra todos los días con Satanás. Eso viene del Partenón griego, donde los dioses día a día se lo pasan peleando unos a otros. ¿Se acuerdan de los caballeros del Zodiaco y se acuerdan de los Super Saiyajin? Así mismo piensa la gente que Dios se lo pasa como los caballeros del Zodiaco o como Dragon Ball Z, peleando por saber quién es el que tiene el control del mundo. Hermanos, sabemos que quien controla el mundo se llama Dios. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando Dios le da la palabra de bendición a Abraham, Dios le dice, y juré por mí mismo, porque no hay otro más grande que Dios. No hay otro que tenga autoridad, no hay otro que tenga el poder y la potestad que Dios. Dios no anda buscando que tú lo adores, porque Dios no es megalómano. Dios no anda buscando favores tuyos. Dios quiere que tú tomes la decisión de obedecerle, de seguirle, ni siquiera que le sirvas. Eso es una mentira de la religión. Dios no anda buscando servidores. Los que andan buscando servidores son aquellos que tienen problemas de identidad. Son aquellos que tienen problemas de autoestima, que quieren que la gente los adule y les sirvan por decreto. Dios no necesita. Dios sigue siendo Dios contigo y sin ti. Ahorita la gente dice, Dios envió esta plaga para castigar a los hombres. No, hermano, Dios no necesita castigar al hombre. Dios siempre ha estado interesado en redimir al hombre, en restaurar al hombre, en levantar al hombre. Oiga, Satanás sintió celos del hombre. La envidia. Oh, amado apóstol Luis René, bendiciones del Eterno para ti, para la congregación Binfa, allá en Recoleta. También te amamos, mi hermano Luis. Son ustedes una bendición. Saludos a mi esposita por acá que está haciendo pan. Estamos haciendo la cuña, están haciendo pan allí. Saludos. Aquí está mi esposa haciendo pan árabe. Entonces Satanás ha sentido celos del hombre. Toda persona que tiene celos es envidiosa. Y no hay por qué tener celos o envidia de alguien. Cada quien hace lo que Dios lo ha llamado a hacer conforme a su capacidad. Cada quien hace. Si Dios te llamó y te capacitó para que tú dirijas 5,000 personas, vas a dirigir 5,000 personas. Si Dios te llamó para que tú manejes 100,000 personas y tienes la capacidad para manejar 100,000 personas, vas a manejar 100,000 personas. Pero si tú tienes capacidad para apenas dominar tu cuerpo, ahí está Dios. Porque la gente, si no tiene dominio y control, no tiene la madurez emocional para gobernarse a sí mismo, para elegir, para tomar una elección voluntaria de rendir su vida a Dios, va a andar, hermano amado, creando, qué bendición, va a andar creando un Dios castigador, un Dios vengador, un Dios que está detrás del hombre para que el hombre le pueda servir. No, hermano, Dios abrió el camino, hizo lo que tenía que hacer y el hombre decide si obedece o no obedece. Por lo cual, Satanás, junto a todo el Estado Mayor de los ejércitos infernales, se reunió para discutir y encontrar las estrategias que lo llevarían a actuar para que el hombre cayera bajo su control. Dense cuenta algo. El hombre, cuando Dios lo crea en estado de inocencia.
Dios lo crea bajo estado de dependencia. Dios lo crea bajo estado de satisfacción. Dios lo crea bajo autoridad, dominio y posición. Y Satanás siente celo del hombre y busca que el hombre le entregue por voluntad propia, le ceda el control. Y Adán y Eva le cedieron el control a Satanás cuando ellos decidieron tomar y violentar un principio de bendición. No es que Dios te esté castigando, no. Dios determinó, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Tú escoges cuál es el camino que tú quieres seguir. Si escoges la bendición, vas a disfrutar de consecuencias fruto de la buena decisión de haber voluntariamente elegido el caminar bajo los principios de bendición. Amén, amado apóstol. Dios está más interesado en derramar su misericordia que juicios. En eso estamos totalmente de acuerdo. Oiga, él dijo, yo pongo delante de usted la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Si usted escoge el camino de la bendición, usted va a ver los beneficios de la bendición. Si usted escoge, no porque Dios haya maldecido al hombre, si usted escoge mal, elige por el camino de la desobediencia, usted va a ver consecuencias adversas. Allí estaba la enfermedad, allí estaba la muerte, allí estaba el dolor, allí estaba el sufrimiento, porque Dios quería que usted caminara y eligiera caminar por convicción y por decisión, no por sugestión, ni manipulación, ni que si no te arrepientes te vas para el infierno, no, que tú elijas con conocimiento el obedecer a Dios por libre voluntad y por libre decisión. Dios, más que perdonarte, quiere que tú no peques. Dios, más que sanarte, quiere que tú no te enfermes. Por eso es que Él prepara el camino. Ahora, Satanás distorsiona este diseño para vendernos a un Dios ogro, un Dios interesado en castigarte, un Dios interesado en que te vaya mal porque tú no le estás obedeciendo, y no te das cuenta que la culpa y las consecuencias que estamos viviendo es culpa de nosotros mismos, porque cuando el hombre desobedece entra la muerte, es separado de la presencia de Dios. El hombre inmediatamente es raído de la presencia de Dios. En hebreo tiene que ver con la palabra eka, que tiene que ver con sacar, con rasgar, con desterrar. Y la palabra muerte tiene que ver con haber sido desterrado, haber sido sacado, haber sido separado, haber sido rachad, haber sido maldecido, haber sido cortado. Rachad, haber sido cortado de la presencia de Dios. Ahora, en este tiempo, Dios lo que está mostrando es mostrar su misericordia. Yuhei Bajei, la palabra en Éxodo, cuando Dios dice, yo me mostraré como Jehová el que soy. Yuhei Bajei o Jehová, Yuhei Bajei se muestra como el Dios de misericordia, el Dios interesado en cambiarte y restaurarte. Ahora, el diablo no puede quitarte nada de lo que Dios ha decretado que te pertenece como bendición. No puede quitarte nada. Ora más para que Dios te bendiga. Mentiras. Tenés que orar, sí, tenés que orar. Tenés que tener una buena relación con Dios. Pero, oiga, ¿quién tiene más poder? ¿Dios o el diablo? ¿O Dios está esperando que tú te equivoques para castigarte? Eso es, hermano amado, una distorsión, eso es una aberración. Nadie puede hacer nada si no le ha sido dado de arriba. Dios nos ha entregado la facultad, Dios nos ha entregado la capacidad, Dios nos ha entregado el poder, el dominio, la autoridad, nos ha entregado la palabra, nos ha entregado, hermano amado, las condiciones de vida para que nosotros podamos ejercer bendición. Ahora, que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esta pandemia no fue para castigar el mundo, esta pandemia fue consecuencia del hombre vivir desenfrenadamente de espaldas a Dios. Y que Dios ha mostrado su misericordia guardando, guiando y levantando al pueblo, poniendo un cerco de protección. El enemigo se basa en estratagemas, ya que Satanás es un experto en artimañas. Satanás no se va a presentar con cola, Satanás no se va a presentar hediondo azufre, Satanás no se va a presentar con cachos, con un tenedor para llevarte al infierno. Saludamos al apóstol Orejuela, allá en la ciudad de Ventanas, Ecuador. Un abrazo, ñaño. Vos siempre has sido una bendición. Satanás sabe que si se le presenta al hombre con cachos, con cola, el hombre de inmediato lo va a rechazar. De inmediato el hombre va a hacerle la cruz y lo va a reprender.
Pero él es un experto utilizando artimañas, las cuales a los hombres les es difícil reconocer. Porque muchas de las artimañas que Satanás usa tienen que ver con nuestras emociones y tienen que ver con nuestros sentimientos usados como canal para él manifestar su propósito. Satanás usa los sentimientos y las emociones distorsionadas como canal para él manifestar. Mira, el pecado, ni siquiera Satanás no ha creado nada. Lo único que ha creado es mentira. Satanás no creó ni el pecado. La gente dice, no, que el pecado no viene de parte de Satanás. El pecado, Satanás influenció en el hombre para que el hombre fuera el canal por el cual dar a luz el pecado. Imagínense esto. Dios necesita Dios usa al hombre, más que necesitarlo, Dios crea al hombre para usarlo para manifestar su propósito, para manifestar su gloria, para manifestar su bendición. Satanás también necesita al hombre para manifestar odio, para manifestar envidia, para manifestar muerte, para manifestar, hermano amado, la destrucción. Entonces, ¿qué vas tú a escoger? Mi hermano Pastor Ricardo Ismael Rubio, saludos allá a la ciudad de Milagro, saludos al amor que vale, siempre ha sido una bendición nuestro hermano Pastor Ricardo. Cada vez que paso por Milagro, nos vamos a pescar tilapia y a comer tilapia, una bendición de verdad a nuestro hermano Ricardo Rubio. Al hombre le es difícil aceptar que por las emociones distorsionadas, que nuestros sentimientos distorsionados son el canal que Satanás usa. Por eso es que el profeta tiene que estar muy claro, tiene que estar muy formado, para que cuando venga la palabra profética no profetice por sentimientos ni emociones. Porque hay gente que si tú le caes bien te profetiza bien, pero si tú le caes mal te profetiza maldición. Y el profeta, cáigale bien o no le caigas bien, tiene que soltarte la palabra que el Eterno ha establecido. Ahora, Satanás se ha mezclado con estrategias, ha buscado toda clase de estratagemas para distorsionar las funciones de los ministerios establecidos por Dios. Y siempre Satanás ha hecho división, siempre ha hecho usurpación, siempre ha buscado dañar el diseño perfecto y el propósito perfecto. Al hombre le es difícil reconocer. Y es más, aunque saben que andan bajo influencia de principios satánicos, muchas veces las posiciones, las benditas posiciones, los benditos rangos, los benditos cargos, no son un impedimento para reconocer que a veces necesitamos reevaluarnos, reenfocarnos, corregir el rumbo que hasta ahora estamos llegando. Y para eso ha servido esta cuarentena, para reevaluarnos, para corregirnos, para evaluarnos a nosotros mismos, para ver que si lo estábamos haciendo bien lo podemos hacer mejor, para ver en qué estábamos fallando, en qué estábamos desbalanceados y poder catapultarnos a caminar en el propósito de bendición que el Eterno preparó para nosotros, que no podemos seguir llevando la vida como hasta ahora la hemos estado llevando. La posición les impide reconocer que han sido engañados. La sinceridad en el servicio no impide que tú seas engañado. Tú puedes ser muy sincero. Mira, los testigos de Jehová son muy sinceros. Los adventistas son muy sinceros, pero están engañados. Los mormones son muy sinceros en las creencias que hacen. Los mormones intentan compartir sus creencias, pero están engañados. La sinceridad no impide que tú seas engañado. Pero el conocimiento de la verdad sí impide que tú seas engañado. Eva fue sincera en lo que dialogó con Satanás. Eva dialogó con Satanás y fue sincera. Satanás le dice, ¿con qué os ha dicho Dios? Y ella dice, sí, el día que nosotros tocamos morimos. Pero resulta ser que Eva fue sincera, pero ella no conocía la verdad. Porque Eva le dice a Satanás, el día que nosotros comamos del huerto vamos a morir. Pero Eva no había escuchado la verdad directa de parte de Dios. Y Adán le había distorsionado la verdad. Porque en ninguna parte está que Dios le había dicho a Eva que no tocara el árbol. La orden directa fue, no comas del árbol. Y Eva le añade, y no tocaréis, porque el día que vosotros toquéis el árbol moriréis. Pero eso no salió en ningún momento del propósito del Eterno ni de la voluntad del Eterno. O sea, podemos notar que la distorsión de la verdad, y cuando tú la crees sinceramente, cuando tú fundamentas tu vida en la distorsión de la verdad,
la crees, pero no evita que tú seas engañado y que actúes bajo principios de maldición. Las armas, el enemigo usa armas para sembrar duda. Primero hace que el hombre razone, que el hombre opine con que os ha dicho Dios, que la mente empiece a maquinar y a opinar, porque el ser humano es costumbrista. El ser humano, por ejemplo, a nosotros nos enseñaron que la unción estaba en los gritos, y usted ve que gritamos y decimos, aquí está el poder de Dios, porque pasamos 2 horas gritando. Porque nos enseñaron que en los gritos estaba la unción y que la autoridad estaba en que entre más gritáramos, más autoridad teníamos. Y eso es una distorsión de la verdad. Realmente la autoridad y la unción tiene que ver con que usted sepa quién es en Cristo Jesús. Oiga, mi posición, Jesucristo dijo, yo soy hijo de Dios, yo soy el Mesías, Jesucristo sabía quién era, pero nunca perdió la identidad ni el propósito. Y nosotros no podemos perder la identidad ni el propósito. Nosotros debemos saber que somos hijos de Dios, pero los títulos no nos sirven para mayor cosa. Acá en el mundo tal vez son agradables. Tener un título en la pared que diga licenciado en teología, tener un título en la pared que diga apóstol, tener un título en la pared que diga reverendo es bueno a los ojos, agradable. Nos hincha la vanagloria, pero nos infla la vanagloria. ¿Verdad que esa palabra acá en Chile es un poquito fuera de tono? Pero nos infla la vanagloria, pero nos damos cuenta que no nos hace más ni menos. El que tú sepas algo te hace más responsable. El que tú conozcas una verdad te hace más responsable. El que tú seas usado por Dios te hace más responsable. Jesucristo dijo, el mayor hágase el servidor. A veces se le escapan a uno cosas del español. Luego atentan para que el hombre pierda su identidad. Mira, lo primero que Satanás hace es seducir al hombre para que el hombre pierda su identidad. Y cuando está perdida la identidad, se buscan sustitutos. Porque cuando lo que Dios hizo no es perfecto, cuando lo que Dios hizo, el que grita tiene más poder. Y el que grita echa fuera demonios, porque para echar fuera demonios hay que gritar bastante. O salían por la unción o salían por el tormento de alguien gritándole durante 2 horas en el oído. Oiga, el enemigo siembra dudas para que el hombre pierda su identidad y lo seduce. Y a veces tremendo, porque la seducción tiene que ver primero con endulzar el oído y segundo con la vista. ¿Y qué daña la imagen? Primero lo que oyes y segundo lo que ves. Por eso es que el diseño humano es racional. Tenemos que oír y si nos agrada lo aceptamos, si no nos agrada no lo aceptamos. Por eso Jesús dijo, yo vine en el nombre de mi Padre y no me recibes, pero si alguien viene en su propio nombre, a ese sí lo recibís. Porque el oído quiere ser agradado, el oído quiere ser, la razón quiere que te digan cosas que nos han enseñado, pero que no tienen nada que ver con el propósito de Dios. Durante años nos enseñaron que la corbata tenía unción. Durante años nos enseñaron que para tener unción y para ser un siervo de Dios y un hombre de Dios hay que vestir con terno y corbata. Si tú no viste con terno y corbata, tú no eres un hombre de Dios. Y tiene una distorsión. Lo único que tú necesitas es conocer el propósito de Dios para tu vida. El enemigo utiliza las armas haciendo que el hombre pierda su identidad. No te puedes ver por menos de lo que Dios te ve. Dios a ti te ve como el reflejo de su gloria. Tú eres el reflejo visible de la gloria de Dios invisible. Satanás atenta contra la posición. Al romper la identidad del hombre, le atenta contra su posición. ¿Cómo es esto? Satanás sabía que si el hombre perdía su identidad como hijo de Dios, iba a ser presa fácil, iba a perder su posición. Perdió la posición como gerente del huerto. Hace unos instantes atrás, retrocediendo en el pasado, les dije que Dios hizo al hombre para que ejerciera dominio, control, para que el hombre gobernara. Satanás distorsionó la identidad del hombre sabiendo que cuando distorsiona, cuando gritas para echar demonios y no lo echa, por lo menos lo asustas. Y sí, y antiguamente se tenían Biblias bien grandes, no salía el diablo por la imposición de manos, entonces le pegábamos 2 o 3 bibliazos para que se fuera. Hubo uno que los agarraba a patadas, los endemoniados los agarraba a patadas y decía que tenían que salir en el nombre de Jesús. Atenta contra la posición, la posición del hombre. Lo tienta y note algo.
ninguna tentación viene si no es por un deseo distorsionado del corazón del hombre. Dice Santiago, cuando alguien es tentado, no diga que fue tentado de parte de Dios. Dios no tenta a nadie. Incluso ni aún Satanás. Satanás lo que hace es mostrarte la cascarita de mango. Satanás lo único que hace es mostrarte la cascarita de plátano para que tú te resbales, la pises, te resbales y caigas. ¿Cómo es esto? Oiga, Eva deseaba comer del fruto. Eva deseaba porque el fruto era deseable a la vista. Y llegó Satanás y le sembró la duda, le habló al oído y le dijo, ¿con qué os ha dicho Dios? Pero ella deseaba, anhelaba, quería. Ahí es donde viene Salmo 37:4, donde dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Buenas o malas, Dios concede las peticiones de tu corazón. Por eso también Proverbios 10:24 dice, lo que el hombre teme es lo que le viene, lo que el impío pide es lo que le lo que el impío teme es lo que le viene y lo que el hombre anhela es lo que le será dado. Entonces, Satanás lo tienta, lo seduce, lo tienta, lo distorsiona de la relación con Dios, vela su mirada, hace que el hombre peca, lo acusa, le pone sentimientos de culpa, le hace creer una mentira y luego ejerce dominio sobre él. Por eso es que Satanás, cuando lleva a Jesucristo y empieza a tentarlo, lo tienta porque ya él sabía que la disposición humana, la inclinación humana era satisfacer caprichos y necesidades. Y no es porque sea pecado que tú satisfagas tus necesidades, no porque sea pecado que tú satisfagas tus sentimientos y emociones, sino cuando se torna un sentimiento egoísta. El hombre fue diseñado más para dar que para recibir. Y en el diseño humano, en el diseño de la naturaleza caída, de la naturaleza no regenerada, el hombre es egoísta, no le gusta dar. El hombre está pendiente de satisfacer solamente sus necesidades y sus apremios, su propio yo. El hombre, cuando está caído, no renacido, es tacaño, es arrogante, solo piensa en sí mismo. Y nosotros fuimos diseñados más para dar que para recibir. Pero en el diseño, cuando se pierde la identidad, cuando se pierde la posición, cuando se pierde el propósito, somos más prestos para que nos den más que para dar. Y distorsionamos el diseño completo. Sentimientos de culpa le hace creer una mentira. ¿Sabe Dios que el día que ustedes coman les serán abiertos sus ojos y serán como Dios? ¿Para qué nosotros queremos ser como Dios si somos la imagen y el reflejo de Dios? Bástanos con ser la imagen de Dios. En este tiempo de necesidad, en este tiempo de caos, en este tiempo de incertidumbre, somos la luz, somos la respuesta. El hombre necesita un modelo que seguir. Y ese modelo es Jesús. Sí, lo conocemos. Evangélicamente nosotros decimos, no me mire a mí, mire a Dios. Pero si no te miran a ti, que eres el reflejo de Dios, ¿sobre quién van a poner su mirada? Si no caminas bajo los principios de bendición, ¿sobre quién van a poner su mirada? El precio de la caída del hombre fue una burda mentira. Una burda mentira. Fue el precio de la caída del hombre. Comer una fruta. Insatisfacción. Nunca el hombre está satisfecho con lo que Dios hace. Usted se da cuenta que evangélicamente andamos, ay Señor, dame más, dame más. No, el Señor nos ha dado una medida de fe. Nosotros somos lo que tenemos que, conforme a nuestra capacidad, empezar a administrar las cosas, dones que Dios nos ha dado, los regalos que Dios nos ha dado. El precio de la caída del hombre fue una burda mentira. Tú eres mejor que él, tú eres mejor que el otro. Mira, el otro está hablando de ti. Bueno, cuando el hombre desobedece, cae en el terreno de Satanás. Y Satanás usurpa los derechos de propiedad que Dios le había dado al hombre sobre la tierra. Por eso Satanás, cuando tenta a Jesús, le dice, si postrado me adoras, yo te daré los reinos de esta tierra. Porque quería atentar contra su identidad y quería atentar contra su propósito. Con su posición. Y cuando atenta contra la identidad, sabe que el hombre pierde su posición y se desvía del propósito. Se desvía de la función. Entonces usurpó los derechos de propiedad. Le dice a Satanás a Jesús, si postrado me adoras, yo te voy a dar todo esto, porque a mí me ha sido dado. ¿Quién se lo dio? ¿Dios? ¿Quién le dio a Satanás el poder sobre las riquezas?
¿Quién le dio a Satanás el poder si la Biblia dice que mío es la plata, mío es el oro, dijo Jehová de los ejércitos? ¿Quién es el megalómano que tiene que andar detrás de él haciendo pactos, esto, aquello, lo otro para poder dar algo? Satanás, ¿cierto? Entonces cuando el hombre es egoísta, cuando el hombre es avaro, cuando el hombre es más agarrado que tapa el submarino, ¿qué diseño tiene? Cuando el hombre anda criticando al pastor que qué está haciendo con los diezmos, cuando el hombre anda criticando al pastor que por tantas tonterías que la gente critica, ¿qué diseño está mostrando? ¿Quién está gobernando tu vida? Cuando el hombre desobedece, cae en el terreno de Satanás y éste usurpa los derechos de propiedad y dominio de la tierra, quedándole hipotecada hasta que apareció Cristo. La tierra estaba hipotecada en manos de Satanás hasta que apareció Jesucristo. Ahí Jesucristo paga la hipoteca a través del precio de sangre. Ahí Jesucristo paga la hipoteca, paga el precio, dice consumado es, la tierra fue redimida. ¿A quién no le gusta salir de Datacrédito? ¿A quién no le gusta salir de Dicón? ¿A quién no le gusta salir cuando viene alguien y cancela las deudas? Así mismo hizo Jesús. Nosotros estábamos endeudados hasta los tuétanos. El libro de Romanos capítulo 3 versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, porque para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. La tierra estaba hipotecada hasta que Cristo la anuló la hipoteca en la cruz del Calvario. El precio de esta hipoteca fue la sangre de Cristo Jesús. Satanás es un mentiroso, astuto, engañador, seductor, tentador. A pesar de que Satanás y los demonios están en rebeldía, ellos tienen un orden jerárquico que respetan entre sí. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que nosotros no aprendemos a honrar a los hombres de autoridad. Nosotros no hemos aprendido a honrar a las autoridades delegadas por Dios. Nosotros barremos el piso con los pastores, barremos el piso con los líderes espirituales, barremos el piso, hermano, con las autoridades espirituales. Y se nos olvida que aún en el mundo espiritual, con todo y que están caídos Satanás y los demonios, ellos tienen un orden jerárquico. Ellos respetan la línea de mando en las tinieblas. Y nosotros, que somos los hijos de la luz, no respetamos la honra de los hombres y las mujeres de Dios. Barremos el piso con la honra y la mujer de Dios. Hay un adagio judío que dice que la honra de tu prójimo tiene que ser mayor que tu propia honra. A Dios le interesa la honra de tu prójimo. Cuando dice no cocerás al cabrito en la leche de su madre, está diciendo no dañes o no manches la honra padres ante los hijos, de los hijos ante los padres. No dañes la honra del maestro ante sus discípulos, ni de sus discípulos ante el maestro. ¿Qué es esto? Que si tú no vas a la congregación de fulano de tal, tú no estás autorizado para hablar sobre fulano de tal a un discípulo de alguien, porque estás cociendo el cabrito en la leche de su madre, estás dañando la honra de tu prójimo. Y hoy día la gente se siente con la autoridad legal de hablar mal de otro. La gente se siente con la autoridad legal de criticar, de señalar de otro. Y ese principio de maldición es que nos tiene como nos tiene. Cuando sean restauradas todas las cosas, cuando sean restaurados los principios de honra, empezaremos a ver cómo el Eterno abrirá los caminos para que nosotros tomemos la posición espiritual que Él nos ha llamado a tomar. La creación está esperando que los hijos de Dios tomen el lugar que les pertenece. Contrario a nosotros, que a veces no sabemos la posición que ocupamos en el reino y en el cuerpo de Cristo. La gente dice que somos siervos de Dios. Siervo, ¿cómo está? Siervito, yo les digo siervito su abuelito. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, a todo el que le recibe le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. No somos siervos, no somos ovejas. Esa palabra no es para nosotros. La oveja es torpe, es como Shakira, torpe, ciega, testaruda, torpe, traste, sordomuda. Oiga, nosotros somos hijos de Dios. Vernos por debajo de como Dios nos ve no nos hace más humildes. La humildad tiene que ver con nuestra actitud. La humildad tiene que ver con nuestro estilo de vida. La humildad tiene que ver con la misericordia. Los demonios se dividen en principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Todos bajo el orden del príncipe de las tinieblas de este siglo. Juan 14:30.
Dice, no hablaré más ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Aunque Satanás es el príncipe de este mundo, su dominio es temporal. El dominio de Satanás es temporal. Oiga, Colosenses 2:14 dice que él exhibió públicamente a los principados exhibiéndolos en la cruz. Y dice la Biblia, saludo a mi hermano Enrique, bendiciones para usted, para la hermana Marta, allá en Montería, Colombia. Un abrazo, mi hermano. La Biblia dice que él desautorizó, los exhibió públicamente, se burló de ellos. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Se burló de ellos, los desautorizó, los desarmó a los del mundo superior, venciéndolos en la cruz. Y ese poder y esa autoridad nos las delegó a nosotros. Para dominar a los príncipes, pues ya Satanás está vencido. Satanás está vencido. Satanás fue juzgado y será prisionero en el milenio. Él será quien estrene el lago de fuego y azufre. Yo a veces no soy muy escéptico. Yo soy un poco escéptico cuando la gente dice que tuvieron una visión de 7 que fueron al infierno, de 7 que fueron al cielo. La Biblia dice, la Biblia establece que quien va a estrenar el lago de fuego y azufre es Satanás. Y Satanás, escúcheme bien, no es como en la visión que dicen, no, que llegó un demonio y los estaba esperando, a los pastores los mandó para una paila, a los hermanos los mandó para otra paila, el papa estaba en otra paila, separación de clases, de castas espirituales, grados de pecado. Hermano, dice la Biblia que rechazar a Jesús, todos los hombres, grandes y pequeños, fueron juzgados según sus obras. ¿Y cuál es el juicio según sus obras? El haber rechazado a Jesucristo. Entonces, que no, que bajaron al infierno y que allá los recibió un demonio y allá los recibió Satanás. Hermano, sáquese eso de la cabeza. La Biblia dice que el mismo Satanás va a llevar fuego, que el mismo Satanás va a llevar candela y que los primeros que van a estrenar al infierno va a ser el falso profeta, la bestia, el anticristo y el dragón. Son los que van a estrenar al infierno. Entonces los demás son suposiciones evangélicas. Él será quien estrene el agua de fuego y azufre que ha sido dispuesto a los que le siguen. El orgullo te hace ver alucinaciones. El orgullo te hace alucinar. Se enamoraba de sí mismo. Jesús no le restó autoridad. Gabriel no le restó autoridad. Miguel no le restó autoridad. Y tampoco usurparon su función, su autoridad. Por cuanto ellos sabían que él ya había sido derrotado en la cruz del Calvario. Pero apenas tú te das cuenta que tu pastor falla como humano, apenas tú te das cuenta que tu pastor o que tu líder habla algo que a ti no te agrada, inmediatamente tú empiezas como el hijo de Noé a burlarte de la desnudez de tu pastor porque se equivocó, porque hizo esto, porque hizo aquello, porque hizo lo otro, y empiezas a promulgarlo y a profesarlo, y eso te es tropezadero para ti mismo. De nada te sirve que andes arrepentiendo al diablo, de nada te sirve que andes ungiendo con aceite, de nada te sirve que andes echando sal, de nada te sirve que andes haciendo guerra espiritual, pero si no te sujetas, a Satanás no importa si gritas, a Satanás no le importa cuántas lenguas hables, a Satanás no le importa cuánta Biblia conozca, él conoce Biblia, él habla en lengua, él grita, él ayuna, los brujos ayunan, los satanistas ayunan. No tiene que ver con ayuno, tiene que ver con obediencia, tiene que ver con actitud de corazón. Siendo Satanás un estratega, Dios le picó adelante, pues él no sabía que Jesús lo iba a despojar públicamente, según de Colosenses capítulo 2, versículo 15. Lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Satanás fue exhibido, porque dice la Biblia que ahí fue todo consumado y el plan de redención fue establecido. Despojar a una persona es quitarle algo que no le pertenece, algo que usurpó. Satanás usurpó la autoridad, Satanás usurpó las funciones, Satanás usurpó y fue despojado de algo que no le pertenecía. Le pertenece a ti, te pertenece a ti. Por eso la Biblia dice que llevó cautiva la cautividad, que descendió a lo profundo de la tierra, llevó cautiva la cautividad y dio dones, y luego subió y dio dones a los hombres. Las funciones que los ángeles tenían, que los ángeles se habían llevado, que los ángeles que habían sido destituidos como servidores de Dios, los malhak, que habían sido destituidos como servidores de Dios, ahora le fue dada a los hombres.
funciones de responsabilidad que le han sido dadas a los hombres. Por cuanto la autoridad que Satanás tiene sobre el mundo fue violentada y hurtada. Ahora en la tarde, a eso de las 8 de la noche, estaremos transmitiendo un servicio en vivo. Estaremos adorando en familia. Mi esposa, yo estaremos compartiendo más con ustedes. Si quieres saber más, ya para no cansarles un poco, ahora más tarde compartiremos otra palabra. Y ya con esto voy terminando. La autoridad que Cristo rescata es una autoridad genuina. Mire lo que dice la Biblia. Dice, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 9 y 10. Todo fue para Él, todo fue en Él y para Él. Pues Él en ese momento de la cruz, Él fue el unigénito Hijo de Dios. Pero después de la cruz es el primogénito. Una cosa es haber sido el unigénito antes de la cruz y otra es el primogénito después de la cruz. Satanás ha tratado de contrarrestar esta obra de Cristo, desmeritándola, racionalizando la palabra, pues él ya sabe que ha sido vencido. Satanás siempre va a buscar que el hombre dude de la palabra de Dios y que le reste importancia. ¿Sabe cuál es el atentado para hoy día? Que el hombre dude de la palabra de Dios y que el hombre le reste importancia a la palabra de Dios. Ese ha sido el problema. Cuando el hombre duda de la palabra de Dios y el hombre le resta importancia a la palabra de Dios. Yo enseño, donde he predicado en este último tiempo, he enseñado que si está en la Biblia, lo obedezco. Y si no está en la Biblia, voy para abajo. Hace unos años en el Perú, estaba jugando fútbol y una vez se me acerca alguien y me dice, pastor, pero usted no puede jugar fútbol porque la Biblia dice que los pastores no pueden jugar fútbol. Y yo le dije, muéstrame eso bíblicamente. No, que eso es pecado. Le dije, la Biblia dice que el deporte no es provechoso para la piedad. Para el mundo de fe no es provechoso el deporte, pero para el cuerpo sí. Porque nos es provechoso para el cuerpo, pero no dice que sea pecado. Dice que para la piedad no aprovecha el deporte. Si usted me muestra bíblicamente, me muestra el texto bíblico que hable sobre algo que usted asevera, yo tengo que obedecerlo. Pero si lo que usted me está diciendo, lo que usted me está queriendo transmitir no está en la Biblia, discúlpeme, pero no estoy para estar escuchando algo que no esté en la palabra. Lo que está en la Biblia, basta. Y lo que no está en la Biblia, sobra. Satanás siempre busca que el hombre le reste importancia a la palabra, pues él siempre ha sentido envidia de la posición que Dios le delegó al hombre. La envidia es un sentimiento de egoísmo. Normalmente una persona tacaña es una persona envidiosa. Normalmente una persona tacaña es una persona que sufre de celos. Una persona tacaña sufre de estreñimiento. Una persona tacaña es una persona temerosa. Vive con miedo, con angustia, con ansiedad, con la enfermedad del 2+1. Con el resultado de la enfermedad del 2+1, con el estrés. Oiga, haciendo que fluyan celos. Los celos son un sentimiento de inseguridad, un estado de inferioridad alimentado de la niñez. Estrategia satánica. En el episodio del Edén, Satanás sabía que era imposible presentarse literalmente ante Adán y Eva, por cuanto ellos lo hubieran rechazado de isofacto y tuvo que presentarse disfrazado. La palabra serpiente, y ya con esto sí voy a terminar, la palabra serpiente en hebreo viene una palabra nahash. Nahash también sale de la raíz nepesh, porque tiene que ver con la shin, con un sentimiento, con algo que se anuda en el corazón, con algo que se mete en el corazón, con una semilla que se siembra en el corazón. Entonces, la palabra serpiente tiene que ver con seducir. De hecho, la palabra aspi tiene que ver con calor, con algo que te quema. Y cuando el pecado se aloja en el corazón del hombre, quema. Pero un deseo, como un fuego, por cometer algo indebido. Porque la palabra shin
Nahash, Nepesh, Neshama, tiene que ver con la misma raíz de la palabra serpiente. Algo que se aloja, el deseo que se aloja en el alma. Y Satanás aprovechó que en Eva estaba el deseo distorsionado por comer lo que Dios había prohibido. Bueno, mis amados, hasta aquí comparto un poco esta palabra. Bendiciones del Eterno. Nos veremos más tarde, que vamos a transmitir en vivo con mi esposa. Así que bendiciones. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Te pedimos que tu favor y tu misericordia se establezcan en cada uno. Sana a los que están enfermos. Visita, Señor, a aquellos que están acongojados, aquellos que se sienten solos. Tu Espíritu Santo, Señor, activa en ellos vida, transformación y cambio, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, aquellos que están teniendo problemas con sus arrendadores, Dios de los cielos, obramos, pedimos, Señor, que seas tú obrando en medio de esta necesidad, Dios de la gloria. Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea una realidad en cada uno. Amén y amén. Bendiciones, nos vemos en la tarde.